Gracias, Angelca, por la invitación a compartir con ustedes, desde mi punto de vista, una preocupación actual de todos los ecuatorianos al acercarse a las elecciones. ¿Qué presidente necesita el Ecuador? Ustedes me disculparán que no les dé una conferencia. Bien ha dicho Carlos que se trata de un conversatorio. Yo haré una exposición. Yo no soy un académico, sino un ciudadano y un pastor, y como tal voy a exponer mi punto de vista, mis criterios sobre asunto tan importante para la ciudadanía y el país. Al interrogarme sobre qué presidente necesita el Ecuador, me parece necesario partir de la realidad que estamos viviendo. Y no siendo yo un sociólogo, y no habiendo tiempo para hacer un diagnóstico pormenorizado de nuestra situación, voy a enumerar algunos rasgos de esta realidad y desde allí expresaré mis criterios y mis puntos de vista. Rasgos de la realidad ecuatoriana. Primero, estamos inmersos en una corrupción a todo nivel. Casi ha desaparecido de los ecuatorianos la honradez, el respeto a los bienes ajenos, la pulcritud y transparencia en el manejo de los fondos públicos. La apropiación de los dineros del Estado están a la orden del día. Las coimas de los contratos, los sobreprecios en las obras públicas, el tráfico de influencias y hasta el trueque por beneficios políticos han acabado con la dignidad de personas y funcionarios a los que creíamos honorables y confiables. Han vaciado las arcas fiscales, se han enriquecido unos cuantos vivos que el pueblo los ha calificado de pillos y han echado por los suelos los presupuestos del Estado, de los consejos provinciales, de las alcaldías y hasta de las juntas parroquiales. El latrocinio ha encontrado carta de ciudadanía en la función pública y ha contaminado a las instituciones, a las familias y a las personas. Parece que ya no hay en quién confiar en este país. Ese es un primer rasgo que yo creo que ustedes lo compartirán, si no en su totalidad, al menos en la gran mayoría de los denunciados. Un segundo rasgo: hemos caído en un estado de pobreza inesperado e imparable. Los ecuatorianos no solamente experimentamos la escasez de recursos y productos de consumo y la disminución de la producción agrícola, de la industria y de la pesca. Pero no se trata solamente de la escasez de recursos y medios de subsistencia y del alto costo de la vida, sino que estamos endeudados hasta la coronilla de nuestra cabeza. Deudas con altos intereses, deudas a corto plazo, entrega anticipada de la producción del petróleo y la minería, lo que nos imposibilita proyectar una economía a corto y mediano plazo. Si a esto añadimos la falta de fuentes de trabajo, el desempleo, el despido de miles de trabajadores. Para esta semana sí hay. La reducción de los salarios.
el cierre de muchas fábricas, de pequeñas industrias y numerosos negocios, se comienza a sentir el hambre, la imposibilidad de educar a los hijos, el acceso a una vivienda propia y los servicios de salud y seguridad social, cuya deficiencia hemos constatado durante esta pandemia. El peligro así de supervivencia está en grave peligro para todos los ecuatorianos. Tercero, la violencia generada por bandas criminales, por el crimen organizado, por la droga, la búsqueda de dinero fácil, la angustia de miles de ecuatorianos por falta de pan, techo y trabajo, y que se debaten en formas denigrantes de supervivencia, nos enfrentan con la inseguridad imparable, frente a la cual la fuerza pública se ve incapaz de controlar. El sicariato, el asalto, los homicidios y femicidios, lo mismo que las violaciones, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, son noticias de cada día. Y cuando digo noticias de cada día, creo que estoy coincidiendo con la mayoría de quienes nos siguen por estos medios virtuales. Cuarto, los partidos políticos están en total decadencia. La proliferación de nuevos partidos y movimientos sin un ideario, sin un proyecto de gobierno, buscan el poder por el poder, con claras intenciones de saciar su vanidad, su codicia y de beneficiar a un sinnúmero de simpatizantes ingenuos o ambiciosos. Las diversas candidaturas inscritas hasta hoy, con rarísimas excepciones, presentan a personas neófitas en política, de honorabilidad cuestionada, faltos de preparación, de experiencia en el manejo de los asuntos públicos y en la capacidad de garantizar la gobernabilidad, el desarrollo y la recuperación de la economía. Si a esto añadimos el populismo imparable e inoperante, sin un programa serio y creíble de gobierno, llenos de promesas, las más de ellas irrealizables, y con un clientelismo barato y ciego, el panorama político se presenta sombrío. Si ustedes no coinciden plenamente con estos enunciados, al menos en buena parte creo que compartirán el hecho de candidaturas de personas desconocidas, sin experiencia y, como digo, neófitos en el manejo de la función pública. Quinto, la desastrosa situación a la que nos ha llevado esta pandemia todavía no controlada, no solo destrozando los avances iniciales de la educación y la salud, la confianza en la seguridad social, los pequeños emprendimientos, sino cegando miles de vidas con la consiguiente inestabilidad familiar, la orfandad y la desocupación, a todo lo cual hay que añadir la caída total del turismo que empezaba a dar su fruto. El panorama de la patria está seriamente amenazado en las actuales circunstancias. Estos unos breves o unos pocos rasgos de la situación nacional y de la realidad que estamos nosotros viviendo.
Frente a esto nos hacemos una pregunta. ¿Qué presidente necesita el Ecuador? En el contexto de todo lo que acabo de exponer, nada halagador, y al que solo enfrentamos con nuestra solidaridad, con nuestra fe en Dios y con nuestro esfuerzo mancomunado, nos preguntamos, ¿qué presidente necesita el Ecuador? Justamente cuando se inicia la campaña electoral con una serie de candidatos, desconocidos unos, cuestionados otros, y un electorado masivo, tal vez apasionado a ratos, pero en todo caso deseoso de conseguir una mejor situación para vivir con dignidad y bienestar. Expresaré en torno a la persona que necesita el Ecuador para presidente, a la orientación de su gobierno y a los principales retos que deberá enfrentar. Primero, ¿qué persona necesita el Ecuador para presidente de la República? El Ecuador necesita un ciudadano que acoja como propias las necesidades del pueblo ecuatoriano, sus angustias y esperanzas, con sinceridad y sin engaño alguno. Necesita una persona honesta, de probada honradez, que llegue al poder para servir a sus compatriotas y no para servirse de ellos de beneficio propio, en beneficio de su partido o de su movimiento, y que haya demostrado la capacidad de colaborar con generosidad y desinterés por el bien común de todos los ecuatorianos. El Ecuador necesita para presidente una persona que haya dado pruebas de poseer una conciencia acrisolada de la propia responsabilidad, que haya dado muestras de saber proceder con objetividad en la visión de la realidad económica y social, con laboriosidad recta y honesta, con aquella incorruptibilidad que se requiere indispensablemente para que un gobierno democrático logre conquistar el respeto, la confianza, la aceptación, sino de la totalidad, siquiera de la mayoría de los ecuatorianos. El Ecuador necesita para presidente un ciudadano penetrado de ideas rectas sobre el Estado y la autoridad, que por su mentalidad y filiación política no haga del sistema democrático un puro y simple sistema de absolutismo dictatorial. El Ecuador necesita para presidente un ciudadano que tenga bien claro que el Ecuador es un país democrático, unitario, plurinacional y pluricultural, con 4 grandes regiones geográficas que necesitan integrarse y complementarse, y por lo tanto está llamado a gobernar sin distinción de raza, lengua o estrato social. Un ciudadano que sea realmente un gobernante de todos y para todos. Para presidente, el Ecuador necesita una persona que por el conocimiento de la doctrina social y política y por sus virtudes cívicas sea capaz de ser, en virtud de la autoridad que brota de una conducta incorruptible, guía y jefe del pueblo en tiempos convulsionados. Una persona amante del diálogo, para que no solo imponga,
sino consensúe en los asuntos delicados y de repercusión nacional, de tal manera que sus decisiones no sean antipopulares. Finalmente, a mi criterio y desde mi punto de vista, el Ecuador necesita para presidente un ciudadano que defienda la libertad religiosa, el respeto a la conciencia y el pensamiento de los demás y una moderna concepción del laicismo. La orientación que a mi modo de ver debería tener el próximo gobierno. Debería ser un gobierno que crea y esté convencido que la democracia es el camino para gobernar a los ecuatorianos y alcanzar su progreso y bienestar. Si el Ecuador es un país democrático por naturaleza, sus gobernantes deben estar convencidos de que ese es el camino para gobernarlo y sacarlo adelante. Las dictaduras, aunque se las haya calificado de blandas a algunas de ellas, nunca satisficieron a los ecuatorianos por su carácter impositivo y por eso duraron muy poco tiempo. El caudillismo siempre fue repudiado y los caudillos siempre han tenido que huir fuera del país, porque el pueblo dividido y apasionado reaccionó con violencia a pesar del miedo y el terror que impusieron desde el poder. Otro aspecto que debería considerar el nuevo gobierno, que forme un gobierno de concertación con los mejores ciudadanos, personas eminentes, que gracias a Dios todavía las hay. Sin distinción ni perjuicios de partido o ideología, que han demostrado amor al país y el deseo y la capacidad para conducirlo a la prosperidad. Deberá ser un gobierno que no se deje encerrar en condicionamientos pasajeros o de personales conveniencias. Un gobierno ajeno a las consignas de grupos pseudo-reformistas y a las presiones internacionales, rarísimas veces orientadas al mejoramiento del país y más bien esclavizantes y aprovechadoras de nuestra débil personalidad. Un gobierno con una clara visión de futuro para encaminarnos con políticas de Estado a largo plazo que propicien la estabilidad institucional, el autofinanciamiento fiscal, la inversión interna y externa, que contrarreste la fuga de capitales o su almacenamiento en paraísos fiscales que nada benefician al país. Y finalmente, un gobierno que, si se profesa católico o creyente a través de sus autoridades, defienda estos 5 puntos que son como los pilares fundamentales de una política digna. La dignidad y los derechos de la persona humana, irrenunciables por su propia naturaleza. La unidad espiritual, moral, jurídica y económica de la familia, tutelando su indisolubilidad y el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Miren ustedes toda la polémica
que ha desatado la aprobación de este Código Orgánico de la Salud. El día de hoy hay unos remitidos que se publican y que dan cuenta, unos califican de la ignorancia de los asambleístas que redactaron y aprobaron ese código. Otros van más allá para hacer notar que lo que en ese código se prescribe es contrario a la misma naturaleza humana en su concepción biológica y orgánica. Y finalmente nos faltan quienes dicen que simplemente es polémico y que por lo mismo todos coinciden en que el presidente debería objetar totalmente este código, que en nada viene a ayudar al pueblo ecuatoriano, sino más bien viene a dividir y a sembrar diferencias y discusiones. Otro elemento de esta política digna, la defensa de la prerrogativa del trabajador y de los derechos de los trabajadores. Solamente con el trabajo, con el sudor de la frente, se gana honradamente el pan del día. Y por eso el trabajo hay que defenderlo, hay que promoverlo y también hay que estimularlo. Otro aspecto, la libertad de educación, basada en el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos en centros de enseñanza conforme a sus convicciones religiosas. Mucho tiempo la Iglesia luchó para que hubiera una ley de libertad religiosa para la educación de los hijos. Lamentablemente, el gobierno anterior echó al tacho de basura esta ley cuando aprobó la nueva Constitución de la República, y ahora esta misma concepción de la educación es piedra de discusión y de escándalo entre los ecuatorianos. Y finalmente, que sea y que haya la promoción de la justicia social que tienda a eliminar la violencia que tiene su origen en el liberalismo capitalista o en el socialismo marxista. Los dos extremos no son los que espera y los que han de conducir al pueblo ecuatoriano a su desarrollo y a su bienestar. Por lo mismo, el nuevo gobierno tiene que buscar una política que aliente y estimule el sentir del pueblo ecuatoriano para encontrar no solamente aceptación política, sino también esfuerzo mancomunado en la búsqueda de puentes que vayan llevándonos al progreso material. Finalmente, el gobierno próximo deberá superar las ideologías, las consignas y compromisos. Deberá respetar la libertad de expresión, los derechos individuales y colectivos que garantizan la convivencia pacífica. Si no hay una convivencia pacífica, todas las políticas caen por el suelo, porque la división es el peor azote para sacar adelante un proyecto. Finalmente, les había manifestado que expresaré mi criterio y mis puntos de vista, tanto sobre la persona del presidente que queremos los ecuatorianos, como del gobierno que esperamos sea el que conduzca los destinos del país, pero también los retos que debe afrontar. No siendo yo un
entendido y menos especialista en ciencias sociales, solamente voy a enumerar algunos de los retos que el presidente entrante deberá afrontar. La pobreza y la crisis fiscal, que es alarmante, como todos lo sentimos. La corrupción institucionalizada, que últimamente parece entrar en un camino de represión para contrarrestar tanto abuso, tanto latrocinio, y si no se puede recuperar los dineros del Estado, por lo menos evitar que vayan disminuyendo por ese camino deshonesto. Una educación de calidad y calidez. Todos los ecuatorianos pensantes están de acuerdo en que la educación es el camino para el progreso y el desarrollo del país, y que una buena educación debe ser uno de los primeros y definitivos puntos en los que se ha de apoyar el gobierno entrante. También en el mismo aspecto, la salud y la seguridad social, que como todos sabemos ha sido objeto de un saqueo desde los fondos del Instituto de Seguridad Social, que han despojado de la posibilidad de ser una fuente de esperanza para, sobre todo, los trabajadores que, habiendo hecho sus aportaciones necesarias y llegados a una edad avanzada de salud, no tienen otro recurso para su subsistencia digna y honrada. Y por último, la violencia, que se ha generalizado de diversas maneras y a la cual tiene que afrontar el gobierno para dar seguridad a los ciudadanos, para dar tranquilidad al país y para encontrar caminos de progreso y de bienestar. Estos son mis modestos aportes en este conversatorio, al cual he querido dar una aceptación por la cercanía que mantengo con el CELCA, y luego también en esta noche puede dar la oportunidad para que entre todos los participantes podamos conjugar algunos criterios y puntos de vista que ayuden siquiera a los que estamos siguiendo estas reflexiones para ir educándonos y pensando en unas elecciones de las cuales podamos quedarnos tranquilos, al menos porque en conciencia estamos buscando el bien del país y de todos los ciudadanos. Gracias a ustedes. Buenas noches.